reyes y en los tiempos de los profetas que nuevamente se contaminó la nación de Israel. Obviamente que ya la nación de Israel estaba dividida bajo dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En este caso, el reinado de Israel, que así se le llama, que era del reinado del norte, oh gloria a Dios, en este caso el reino de Israel, aleluya, estaba plagado totalmente de la idolatría hacia Baal. Quiero ir con el contexto de lo que acabamos de leer, porque aquí estacionamos la historia del profeta más grande de todos los tiempos, el profeta Elías. ¿Cuántos quieren esa unción? Levante la mano. Ese profeta era la pesadilla de Acab y Jezabel. ¿Por qué? Porque es que Acab es el culpable de contaminar toda la nación de Israel, las 10 tribus que quedaban, que le correspondían a él, de llenarlo y contagiarlo de esta idolatría a través de la alianza que tuvo con esta mujer llamada Jezabel. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos? Pongan mucha atención a este mensaje, que Jezabel no solamente era hija de un príncipe o hija de un rey, sino que también era sacerdotisa. Y fue por culpa de Jezabel que vinieron unos intercambios de esta idolatría hacia Baal, porque no solamente ya se idolatraba a Baal, sino que también añadieron a la diosa Acera, le llamaron la diosa de la fertilidad, y se inventaron de que Acera era, oh gloria sea el Señor, esposa de Baal. ¿Cuál es la diferencia entre toda la historia del tiempo bíblico a la adoración a Baal con el tiempo que estamos estacionados, el tiempo de los profetas o en los tiempos del rey Acab? Es que Jezabel había logrado, pregúnteme cómo, yo no lo sé, qué poder tiene la influencia de la idolatría hacia Baal, que había hecho que el pueblo, que tenía una identidad bien definida acerca de quién era Dios, había logrado que claudicaran. Claudicar es ponerlos en duda, porque había una diferencia, y esto era peor. Esto es lo que nosotros le llamamos la apostasía. Esto es apostasía, lo que estaba sucediendo con la nación de Israel, porque este pueblo que conocía acerca de la ley de Moisés estaba siendo instruido. No estamos hablando de un pueblo ignorante, conocían la palabra de Dios. Habían llegado a ser engañados por las corrientes, por la mentira de esta bruja llamada Jezabel. Tantos que lo había convencido, lo había secado. Pero ¿qué diferencia tiene entre la historia y la adoración hacia Baal? Es que ahora Jezabel y Acab había logrado manipular la mente del pueblo, haciéndole creer que Baal era Dios. O sea, era como intercambiar el nombre de Jehová e intercambiarlo por el nombre de Baal. O sea, ya no estaban diciendo Baal es un Dios diferente a Jehová. Ahora estaban diciendo que todo el tiempo que ellos adoraban a Jehová, ellos estaban adorando a Baal. Y el problema es que el pueblo se había logrado acostumbrar a esta corriente maldita llena de brujería, de hechicería. Me imagino que Pablo también quedó perplejo, porque esto le pasó a la iglesia de Gálatas, una iglesia que había empezado en el espíritu, había terminado embrujado, hechizado, amén, desviándose de la fe. Ahora ellos estaban llamando a Baal tal y como los cananeos decían: Él es el Señor del cielo. El problema es que en medio de esa idolatría pagana había una amenaza, había una llaga, un aguijón para Acab y para Jezabel. Eso no eran los sacerdotes, porque los mismos sacerdotes que llevaban incienso a Dios se habían corrompido. ¿Sabían ustedes que estos 400 profetas que aparecen en esta historia eran sacerdotes del Dios Altísimo? Y por culpa de la mentira de Jezabel, ellos vendieron su primogenitura, vendieron su llamado. Así que no habían sacerdotes, pero habían profetas. Y yo sigo creyendo que la amenaza más letal del infierno siguen siendo los profetas. Levanta la mano y adora a Dios. Por eso es que la iglesia no puede menospreciar la profecía, porque la profecía es la que descubre el imperio de Jezabel. Levanta la mano y adora al Dios de los cielos. A su nombre, a su nombre. Y entonces Jezabel se le metió entre ceja y ceja en contra de los profetas. Daba profeta, perseguía profeta, daba
se tuvieron que esconder en cuevas. Pero estaba Elías tipita, lleno de la unción del Espíritu de Dios, un hombre lleno de fe, un hombre valiente, un hombre que no tenía miedo, y le dice acá: reúnemelo a todos en el Carmelo, levanta la mano. Pero antes de que Elías pues citara a Acab y citara a todo el pueblo que había abandonado la fe, que habían entrado en una apostasía terrible, Elías había dicho: si yo soy siervo de Dios, por mi palabra aquí no va a llover. ¿Se imagina? Si nosotros ahorita que probamos sequía por un mes, estábamos con calor, no aguantábamos, amén, decíamos: ¿cuándo va a venir la lluvia? Imagínense 3 años y medio sin llover. La Biblia dice que los arroyos se secaron, los ríos se secaron, y eso produjo una crisis económica. Había hambruna, y entonces cuando estaban a punto de finalizar esa sequía, el pueblo entra en descontrol, el pueblo se sofoca y entra en angustia, tanto que acá mandó a los mayordomos a ver si había algún arroyo que todavía estaba vivo para alimentar a su bestia y que no muriera. Todo estaba decayendo, los cielos se habían cerrado. Pero Elías le dice: ustedes quieren solución, no tenían otra alternativa. Vamos a escuchar al profeta a ver qué nos tiene. Todos subamos al Carmelo, vamos al Carmelo. Hay una convocación en el Carmelo, alabado sea Dios. Y a mí me parece que aquí hay mucha gente que hoy Dios lo citó en el Carmelo. Levanta la mano, porque hay un mensaje de parte de Dios, y decirle: hay algo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Pero cuando usted lee el capítulo 18 de Primera de Reyes, y nosotros los predicadores somos buenos a que Dios nos ilumina mensaje. Bueno, yo he predicado casi como 20 veces este tema, pero lo básico, lo central de este tema, todo se enfatiza en el altar. Le voy a decir por qué es que Elías primero reúne al pueblo en un monte llamado Carmelo, que Carmelo significa monte de Dios. Fíjense que el Carmelo, Jeremías, Lamentaciones, Isaías lo menciona. El Carmelo era una de las maravillas que tenía la nación de Israel. Arroyos con agua cristalina, era un lugar de río húmedo, eran tierras verdes, pero es el lugar más fértil que Israel tenía. Era un lugar amplio para tener cosechas de granos, y era un lugar alto, porque allí en ese lugar, también a través de la historia, el pueblo de Israel, cuando estaba en sus mejores tiempos de relación con Dios, en ese primer amor, habían edificado un altar a Jehová. Pero ahí mismo en ese Carmelo, ahora habían sustituido el altar que habían hecho para Jehová, lo habían sustituido por el altar hacia Baal. Entonces Elías no tiene otro lugar donde citarlo, porque Carmelo es el lugar donde Dios se va a manifestar y le va a recordar al pueblo sus principios, los que abandonaron, los que dejaron, de donde es que cayeron. Levanta la mano y ahora Dios de los cielos. Escuche bien y lea con mucha atención, que cuando Elías está en medio del pueblo, Elías no llegó a ese lugar a hacer un altar, a edificar un altar. No, llegó a restaurar el altar. El altar ya estaba, el altar estaba arruinado, el altar estaba abandonado. Lo que Elías quería decirle al pueblo es: miren, los cielos están cerrados. Ustedes dicen que Baal es Dios, el Señor del cielo. Pues vamos a ver aquí en el Carmelo quién es el Señor del cielo. Entonces, si ustedes creen que Baal es Dios, porque desde donde se originó le dicen el Dios Sol, que entonces que mande fuego de arriba para ver si él es Dios. Aquí en el Carmelo también cito a los profetas de Acera, porque ustedes dicen que Acera es la diosa de la fertilidad. Miren los pastos como están secos. El mejor lugar, una maravilla del mundo que ustedes tienen, ahora todo está seco. Levanta la mano y adora al Dios de los cielos. Pero aquí hay un ultimato: va a haber una guerra de altar. Siento a Dios, levante su mano.
Los cielos se cerraron. La sequía vino. Porque el moollo, como decimos los nicaragüenses del asunto, la raíz del problema está en que ustedes abandonaron el altar. Dejaron que el altar se arruinara. Pastor, ¿y qué tiene que ver el altar? Pues muchísimo. Desde que Adán y Eva pecó, ellos no necesitaban altar, porque Dios caminaba con ellos. Dios hablaba con ellos. ¿Para qué altar? Pero mediante el hombre fracasó y pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Dios le dio como salida y como alternativa para que ellos lo volvieran a invocar. ¿Cómo se llama? Altar. El altar en el hebreo es mispea, que significa lugar de sacrificio, lugar de encuentro, lugar de conexión. Y un altar no puede estar vacío. Un altar no es para tenerlo adornado solo con flores. Es el lugar donde entregamos nuestra voluntad y la rendimos al Dios de los cielos. Lo que Elías está haciendo, reunir a todo el pueblo, ancianos, niños, mujeres, los que están de novio, reyes, estaba Acaba. Reunió a las masas religiosas que tenían engañado al pueblo, los profetas de los Baales, porque quería darle un solo mensaje. El objetivo era que ellos se dieran cuenta que la ruina que estaban viviendo, la crisis que estaban viviendo, era solamente por un solo motivo. Pregúnteme por qué. Es que el altar lo había descuidado, estaba arruinado. Y esto a mí me llama la atención, porque esto no se termina en Primera de Reyes 18. Las veces que nosotros mismos, la iglesia, los hombres de Dios, aleluya, usted, yo, los que están aquí, abandonamos al altar, van a ocurrir cosas negativas, cosas que no nos esperábamos. Por eso es que nos conviene escuchar este mensaje y dígale al que está a la par suya: restaura el altar, porque si el altar se restaura hay fuego. Si el altar se restaura, la gloria de Dios vendrá sobre ti. Si el altar, ay, 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 me estoy quedando acá, Santa Quima, si el altar se restaura, las cosas van a cambiar. Yo no soy profeta, pero sé que el Espíritu de Dios, cuando abre mi boca, habla. Dile al que está a la paz suya: restaura el altar. Cuando el altar es arruinado, las enfermedades llegan y no tienen cura. Cuando el altar se descuida, entonces tenemos que buscar estrategias mecánicas, como lo hizo Jezabel. No hay fuego, no hay unción, no hay manifestación, no hay gloria. Pero cuando el altar se edifica, se construye, hay conexión entre el cielo y la tierra, y hay un Dios que respalda. Y yo te pregunto en esta noche: ¿cómo está tu altar delante de Dios? Hay algunos que, en si yo visitar su casa y no saber nada de su vida, tienen rato de no sentir a Dios, tienen rato de no tener comunión con Él. Ay, 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 ay. Siento a Dios. Algunos bosques 3 están viniendo a la casa de Dios con fuerza. No están viniendo con pasión, con ánimo. Esta es la consecuencia de descuidar el altar. Cuando el altar está descuidado, los demonios hacen fiesta. Baal está en su auge. Pareciera que Baal es Dios, pero tiene que venir un Elías que diga: aquí hay un altar y se va a restaurar. Aleluya. Primero, porque todo lo que Elías hace en el Carmelo no es un juego. No es Elías que se lo está inventando. Todo tiene relación y tiene códigos proféticos que vamos a desmenuzar hoy. Todo lo que Elías hizo se desprenden cosas poderosas y espirituales. Yo quiero que usted y yo espiritualicen este lugar, esta atmósfera. Levanten su mano un minuto.
primero Elías se para y amonesta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicarán en tus pensamientos? ¿Qué significa eso? Dudas, fe fingida, inconstancia, doble ánimo. Porque el que ha probado la gloria de Dios sabe que algo hace falta. Hay algo en que tenemos que meditar. Por eso la Biblia dice: medita en tus caminos. Porque cuando los cielos se cierran, no todo es prueba, no todo le llaman proceso. Hay algo que usted tiene que meditar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué área estoy fallando? ¿Qué área descuidé de mi vida? Y lo que Elías está haciendo es no juzgando al pueblo, señalando su pecado, sino revelando lo que ellos no podían ver. Porque ellos sabían que aunque Jezabel, aunque Acab estaban de rey en ese tiempo y manipularon su mente, ellos que conocieron, sabían cómo es que Dios se movía, supieron de la ley de Dios. Delante de Elías estaban los profetas de Baal. Quiero decirles que esos hombres no desconocían la ley. Ellos conocían bien con letra, con coma el Torá. Sabían que lo que estaban haciendo era malo delante de Dios. Pero había algo que el pueblo tenía: claudicar. Significa duda. Y si te queda un poco de duda, analízalo. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque los cielos se cerraron. Porque hay sequía. Hay sequía espiritual. Porque Dios se dejó de mover. Porque no hay milagros. Porque no hay señales. Porque no escucho la voz de Dios. Porque no siento la dirección. Pregunto: ¿cómo está tu altar? El descuido del altar te llevará a caos. No te irá bien. No me digas que estás bien. Desde que abandonaste el altar, las cosas irán de mal en peor. Y Dios está dándole esperanza al pueblo. Y le dice Elías a los profetas de Baal: hagan un altar como ustedes lo saben hacer. El Dios que contestara con señal de fuego, ese nos vamos a postrar. Vamos a irnos en pos de él. Levanta la mano y adora a Dios. ¿Qué es lo que hicieron los profetas? Comenzaron ellos a hacer sus ritos. Comenzaron a cortarse, a echar sangre. Llegó la 12 del mediodía. El sol estaba candente y fuego no caía. Ay, 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 ay. Qué poderoso esto. Elías dice: solo yo he quedado como profeta. No es que no habían otros profetas, estaban escondidos. Algunos fueron escondidos por el mayordomo de Acab. Estaban con miedo. Y solo Elías era el hombre que estaba confrontando esa masa diabólica. Y no es fácil. No es fácil, escuche bien. Cuando usted vea hombres y mujeres que cargan una gracia, que tienen el respaldo de Dios, eso no lo hace cualquiera. Tú tienes que estar conectado con el cielo, conectado con el pensamiento de Dios. Y por eso Elías pone como señal, aleluya, que el Dios que dé respuesta, el Dios que contestara. Aquí cualquiera se puede trepar en este altar y hablar de Dios, pero fuego no lo hay. Fuego va a caer aquel que está alineado, aquel que está íntegro, aquel que está, aleluya, en el altar, conectado con el Dios de los cielos. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Y en esta noche te tengo noticia: va a caer fuego, va a caer fuego. Alguien diga gloria a Dios. En este altar va a caer fuego.
los tambores de los brujos invocando a su Dios. Escucho sus lenguas demoniáticas. Yo quiero que ustedes sepan que hay una guerra en ranchería. Es guerra de altar. La guerra que usted tiene, Pastor Henry, es de altar contra altar. Quieren apagar el fuego en esta casa. Quieren apagar el fuego. Shamaya. Pero yo no sé cuánto van a levantar la mano conmigo y van a decir gloria a Dios. Vamos, dígalo, gloria a Dios. Lisando, Santa quema, gloria a Dios. Algo se está desprendiendo, algo se está rompiendo. Suma, Rita, Sueco. Yo sé que algunos no van a entender lo que estoy hablando. Luego lo van a entender. En el mundo espiritual esto se conoce como guerra espiritual. Y mientras usted está cantando, mientras usted está levantando la mano, mientras usted está hablando en lengua, las cadenas se están rompiendo, las ataduras se están rompiendo. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Shamaya, le doy permiso a los que tienen lengua de fuego. Suéltenla, suéltenla, suelten esa lengua, suéltenla, suéltala. Que tu altar caiga fuego, 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 fuego. Es el imperio de Baal que tiene la gente en pecado. Es el imperio de Baal que tiene la gente ciega y muerta. Y a él no le conviene que en este altar caiga fuego, porque se les van a abrir los ojos a mucha gente. Mientras yo venía, me dormí a las 2 de la tarde. Y yo traía un mensaje que se titulaba: si caíste, te voy a dar los pasos para levantarte. Y Dios me cambia el mensaje estando en mi cama y me dice: no prediques nada de evangelismo, llévele un mensaje al Pastor Henry a las servidoras, a la iglesia. Porque yo vi, mientras yo dormía, una bruja metiéndole fuego a un altar con el nombre del Pastor Henry y su esposa, con el nombre de la iglesia. Y lo que declaraban es: que se apague el fuego, que se apague el fuego, que se apague el fuego, que se apague el fuego. Pero yo no sé cuántos Elías están aquí que no les van a permitir a Jezabel que se apague el fuego. ¡Ay, Sama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Samaya, vamos! No vamos a permitir, dile, que el fuego, Samaya. En este altar hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, de Dios, de Dios. Por eso es que Dios le tuvo que decir a Elías: hay 7,000 todavía. Mira cuánto hay todavía. Aquí todavía tengo una anciana. ¡Wow! Algo está sucediendo aquí. Acab, Jezabel, vámonos al Carmelo. Vámonos al Carmelo. Shamaya. El Dios que yo tengo es señal, es prodigio, es milagro, es libertad, es sanidad, es fuego, es manifestación, es cielo, es promesa, es pacto, es Jerusalén. Subao, Sueco, Santa Cata la Bacaya. Se están rompiendo las cadenas, se están rompiendo las cadenas, se rompen, se rompen, se van, se cae la brujería, se cae la brujería, se cae, se cae. ¡Anda! Lenguas de guerra, lenguas de guerra, lenguas de guerra, lenguas de guerra. Ellos no tienen problema que se planten 10,000 iglesias en ranchería. El problema son los altares que tienen fuego.
¡Wow! Dios mío, levanta la mano. Los tambores de ellos contra los de nosotros. La lengua de ellos contra la de nosotros. El altar de ellos contra el de nosotros. Upatanda kama samana manaja. Urrabasaya quema. Sopa copas. Jezabel, escúchame. No lograrás tu objetivo. Suéltala. Tráigamela. Tráigamela. ¡Woo! ¡Woo! Altar, altar. Altar de Baal, ráscate. Prevalece el altar de Jehová. Prevalece el altar de casa de Betel. Prevalece el altar. Prevalece. Prevalece el fuego. Gracias, Jesús. Segundo, después que los Baales con toda su mueca y su bulla quedan avergonzados, Elías se ríe de ellos. Miren, no es que Elías sea charlatán. Es que Elías sabía intimidar a sus enemigos. Intimídalo. Intimídalos. Dile, no te tengo miedo. Intimídalos. Ellos declaran maldición, ríetele. Ellos declaran sequía, ríetele. Ellos declaran Samaya, Kima, Suita, quiebra económica, ríetele. Siento a Dios muy fuerte. Estoy viendo un lazo de muerte. Usted, póngase de pie. Usted, venga. Ven. Hace mucho tiempo tuviste una batalla espiritual y lo habías vencido, pero ahora nuevamente quiere volver. Levanta tu mano. Todo lo que mi padre nos plantó se desarraiga. Espíritus de muerte, suelta. Libre por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios. Libre todo cofre
donde estaba escondido los resguardos con tu nombre, se deshace ahora. Te conviene, escúchame, te conviene que plantes a Cristo en tu corazón. Escuche, segundo, Elías espera el tiempo específico para él restaurar el altar. Yo quiero que diga conmigo: hoy es el tiempo de restaurar el altar. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lacetas conforme a los costumbres, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía. ¿Qué significa? Que estos tipos desde las 9 hasta las 12 del mediodía se llevaron 3 horas y fuego no caía. Siguieron gritando frenéticamente. Y aquí hay una relevancia en esta escritura: hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Escuche, habían 2 horas específicas para ofrecer el sacrificio. La hora que eran las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que era la hora novena. La hora específica que Elías ocupa para restaurar el altar fue la hora del sacrificio. Una hora de conexión directa. Por eso yo creo en los horarios donde usted debe de orar. Por ejemplo, si usted ora a las 3 de la mañana, es una hora que son misterios, pero hay poder, hay resultados. Los apóstoles que estudiaron los patrones de los profetas, su horario de oración era la misma hora, a las 3 de la tarde, la hora novena. Diga conmigo: esta es la hora del sacrificio. Vamos, grítalo: hoy esta es la hora del sacrificio. Entonces Elías le dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar que estaba arruinado. Arréglalo. Que si hoy se arregla, tus hijos vienen. Si hoy se arregla, lo que el Señor comenzó en tu vida lo perfecciona. Si hoy se arregla, todos los atrasos que has tenido se activan hoy para darle continuación. Si hoy se arregla, vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Pero todo está en el altar. Vuelve al altar. Tercero, mire lo que Elías hace, voy rápido. Trae 12 piedras, arregla el altar y pone 12 piedras. Mire, ¿sabe qué simbolizan esas 12 piedras? La restauración sacerdotal. No habían sacerdotes. ¿Dónde estaban esas 12 piedras? En el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote. Esas 12 piedras alumbraban cada vez que el sumo sacerdote entraba y permitían que el Urín y el Tumín le diera la dirección para ellos ser direccionados por Dios, dándole palabra a través del pectoral, del Urín y el Tumín. Entonces, cuando Elías está arreglando las 12 piedras, está restaurando lo que se había caído, el sacerdocio. Ahora, ¿qué función tenían los sacerdotes? Muchas, pero en específico había una: era el interceder por el pueblo. Cuando ellos ofrecían sacrificio, lo hacían por el interés de que Dios perdonara al pueblo de sus maldades y su pecado. Al no ver sacerdote, no hay intercesión. Y donde no hay intercesión, entonces no hay salvación para la gente, no hay rompimiento de cadena, no hay milagros, no hay manifestación. Por eso el interés de Elías era arreglar el altar.
Pero no solamente hacer la película ahí, todo era profético. Restaurar el sacerdocio era restaurar la intercesión en el pueblo. Mira, habían 2 altares en el tabernáculo. Uno estaba afuera y otro adentro. El de afuera se llamaba el altar del holocausto. Ahí lo manipulaban los sacerdotes para ofrecer el sacrificio que el pueblo traía. Y venía fuego de arriba y Dios recibía. Y si no lo recibía, no caía fuego. Esa era la señal de que Dios aceptaba la ofrenda. Y el otro altar era el altar del incienso que estaba adentro. Eso lo manipulaban los sacerdotes que pasaban mucho tiempo de oración quemando incienso ahí adentro del santuario. Por eso es que Elías dice: el altar está arruinado. Mientras el altar está arruinado, no hay quien manipule el altar. Necesitamos a alguien que esté consagrado para el altar. Y esos son los sacerdotes. Esos mismos sacerdotes que habían vendido, que se habían retirado. El mismo Acab prohibió a la nación de Israel volver a ir a Jerusalén. Eso estaba al otro lado, el reino de Judas. No quería ninguna relación con el altar. Y Elías estaba allí para restaurar el sacerdocio, lo que se había perdido. Por eso, Iglesia Betel, si quiero dejarles sembrado algo: oren más por sus pastores. Oren mucho por sus pastores. Hagan intercesiones con gemidos por sus pastores. Porque hay clave. Porque cree que la Biblia, cuando habla en Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia, primordialmente el pastor. Por eso que necesitamos orar por nuestros pastores. Levante su mano y adora a Dios. A su nombre. 3. Elías manda a pedir 4 cántaros de agua, de 3 en 3. 1, 2, 3, perdón. Ahí se hacen 12, ¿verdad? 12 cántaros de agua, de 4 en 4. Primero le llevaron 4, después 4, después 4. Fíjese que eso significa la adoración, porque adoración no solamente es cantar, tocar piano. La adoración, la esencia de la adoración está en la honra que nosotros le estamos dando al Dios de los cielos, en darle lo más valioso que nosotros tengamos. Ahora yo le pregunto: ¿qué es lo que hacía falta en el pueblo más? Si tenían 3 años de no tener agua y Elías le está pidiendo agua y no tienen agua. Tráiganme cántaros de agua, y el pueblo no tiene agua, porque Elías le está pidiendo lo que ellos no tienen. Eso es la adoración. Y el fuego no va a caer mientras no le demos lo mejor que nosotros tenemos a Dios. Si vamos a restaurar el altar, vamos a restaurar la adoración. Porque a veces el que está cantando aquí se está desgalillando y usted no está con los ojos abiertos. Está pensando en los frijoles, que se termine el culto ya. Ese nunca dejó de predicar. Y volvemos el culto monótono, vacío, porque no traen nada que darle a Dios. Vienen secos, vienen sin aceite. Y esto no solamente se trata de recibir, se trata de dar. Ahora la ley dice: dando es como se recibe. Yo te pregunto: ¿qué le trajiste tú a Dios? A veces estamos agarrando a Dios como la lámpara de Aladín. Él está para que me cumplan mis deseos. Y no es así. Dios nunca se va a mover sin la honra que tú le des. Tú quieres ver a Dios de tu lado, moverse en beneficio tuyo, dale lo que te pide. Por eso es que Abraham no tiene el título de padre de fe ni de amigo de Dios por puro gusto. Porque cuando Dios le dice: dame a tu único hijo, él no lo titubeó. Dios a veces te va a pedir lo que más te cuesta,
probando tu corazón. Si el problema tuyo es tiempo, Dios te va a pedir tiempo. Y hay gente que no tiene tiempo. Le dan la sobra a Dios. Ah, pero quieren fuego. Pues te tengo noticias: fuego no va a caer hasta que usted arregle el altar y se reconcilie con el altar. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de altar, tú te rindes a Él. Hay mucha gente que ya no ama a Dios, que ya no lo desea, que ya no están esmerados. Y por eso es que vemos la ausencia de la presencia de Dios. Porque Dios no viene y no visita donde no se le espera. Pero donde hay hambre y sed, ahí va a estar Dios. Mira, un lugar donde hay hambre y sed es una bendición. Y uno se siente tan bendecido. Pero hay lugares donde Dios no lo espera nadie. En Nazaret Jesús, como no lo esperaban, no hizo milagros. Muchos milagros no hizo, porque no habían fe. Y donde no se le espera, se sacuden las sandalias, porque no ocurre nada. Pero donde se le espera con hambre, con sed, donde se demanda por esa hambre y una sed, hay manifestación, hay gloria. El fuego va a caer. Si el fuego va a caer hoy en esta noche, es por gente hambrienta. Levante su mano y adora a Dios. Yo no estoy aquí porque Dios me da de comer. Él es Jehová Jireh. Yo no estoy aquí es más, lo voy a decir, ni siquiera porque me salvo. Él es mi Salvador. ¿Sabe por qué yo busco a Dios? Porque me deleito en Él. Ahí está mi deleite. Ahí está mi complemento. Y lo amo no por lo que me da, sino por lo que es Él. Y cuando Él se revela en la vida de un hombre, tú no te vas a despegar del altar, porque tú quieres estar con Él todo el tiempo. Entonces Elías le dice: denme agua, porque eso es lo que necesitan volver. Porque Baal, el Señor del cielo que dicen ustedes, mire cómo se cortan, dan vuelta y no hay respuesta. Dios es un Dios de relación. Diga conmigo: Dios es un Dios de relación. Y los que intimidan con Él lo van a encontrar. La Biblia dice: los que me buscaron de corazón, eso me hallarán. Búsquenme y me hallarán, me encontrarán. Pidan y recibirán. Toquen y se le abrirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Quiero decirle algo a ustedes, amigos. ¿Tú sabes cuál es la pasión de Dios? ¿Cuál es el esmero de Dios? Es enamorarte a ti. Está apasionado contigo. Dios quiere y tiene un interés profundo y grande de que tú lo conozcas. Quiere que lo conozcas. Es más, le voy a decir algo. Mire, Pastor Henry, si ahorita nos ponemos de acuerdo y entramos en un mismo sentir y pensamiento, y le digo: hermano, vamos a terminar hasta las 12, vamos a ir cantando, ¿ustedes creen que Dios se va a aburrir? Jamás. Es más, le voy a decir algo: entre más tú le das a Él, más quiere. Es un Dios de demanda. Pues usted puede vivir 900 y pico de años como Matusalén y nunca conocer a Dios completamente. Por eso deleítense en Él, hombre. Enamórense. Él es real. Denle lo que Él está pidiendo. ¿Qué quiere Dios? Tu corazón. Que le abras las puertas. Quiere tener contacto contigo. Quiere tener relación contigo. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hoy Dios te está pidiendo algo. Si tú quieres que los cielos se abran a tu favor, dale lo que Dios te está pidiendo.
te cuesta, entonces tu vida va a ir de mal en peor. Pero si hoy restauras tu altar, restaura la adoración, van a ocurrir cosas poderosas. Número 4, la zanja que Elías hace una zanja. Eso simboliza la división, límite. El límite que debe tener lo profano con lo santo. El altar es el altar, el mundo es el mundo. Diga conmigo, sin santidad nadie verá al Señor. Hago hincapié el tema de la santidad, porque no hay fuego si nosotros no volvemos a la santidad. Es la voluntad del Señor vuestra santificación. Quiere que nos santifiquemos. Póngase de pie.